Hola, bienvenida, bienvenido a este ciclo de podcast que comienzan con eh, al cual el ciclo le he denominado Sociología de la Cocina. Ya, este es el primero de 10 e intentaré hablar, profundizar un poco respecto de algunas ideas que vienen a mi mente a partir de este acto tan cotidiano, tan mágico, tan especial como es la cocina. O más bien la acción de cocinar, el arte de cocinar también como se le llama. No abordaré aspectos teóricos, conceptuales profundos. Le llamo más bien sociología de la cocina a este ciclo porque la cocina efectivamente lo es parte de las relaciones humanas desde que los hombres vivimos en sociedad, desde los primeros tiempos hasta el día de hoy. Tiene que ver con todos los procesos históricos, sociales, políticos, aunque no lo crea, artísticos. Tiene que ver también la cocina con los cambios sociales. Quizás más adelante también profundizaré un poquito en aquello. Pero ahora voy al grano. Vamos a situarnos en algunos temas que tampoco están esquematizados, porque más bien es una sociología de la cocina que lo quise hacer sin recetas, sin esquemas previos que me delimiten, sino más bien lo que va surgiendo en el momento. Algunas ideas que quisiera desarrollar, que quisiera compartir y que me parece que son interesantes y son con las cuales voy a partir. Por lo tanto, este podcast es una introducción a esta idea, a esta sociología de la cocina, como le he llamado. Bueno, en ese sentido, sabemos que la cocina es un acto de aprendizaje. Aprendemos cocinando, pero también aprendemos probando. De ahí me voy a detener un poquito en este doble rol que podemos cumplir en la cocina. Eh, el cocinar, ¿cierto? En la lógica de la comunicación existe el emisor, ¿cierto? Y el receptor. El emisor en este caso es quien cocina, porque de alguna manera el cocinar implica transmitir cosas, transmitir pensamientos, transmitir mensajes, transmitir emociones. Cada vez que cocinamos transmitimos algo, ¿ya? A veces no necesariamente incluso se lo transmitimos a la persona a la cual le vamos a cocinar. Podemos transmitir eso hacia nosotros mismos. La cocina también, ya lo sabemos, es una terapia también. ¿Ya? Nos ayuda, nos libera, nos hace meditar, nos hace reflexionar muchas veces. Por lo tanto, la cocina es un aprendizaje, sí, sí, sin duda. Es un aprendizaje, es un crecimiento. Si nosotros observamos etapas anteriores de nuestra vida, eh, nos damos cuenta de que, por ejemplo, cocinábamos de forma diferente. Eh, con cocciones muchas veces diferentes, con ingredientes diferentes, con elementos de cocina que eran distintos, ¿cierto? O tal vez teníamos gustos que eran diferentes, que obedecían a ese momento de nuestra vida, ¿cierto? Bueno, tanto como se refiere al arte de cocinar, ¿cierto? A la acción de cocinar, o las acciones de cocinar, pero también al probar alimentos. ¿Ya? Hay alimentos que nos han acompañado durante
toda nuestra vida y hay algunos que ya no están y lógicamente extrañamos. Pero bueno, no quisiera profundizar más en aquello, porque hay otras cosas que quiero abordar. Pero la cocina también tiene que ver con nuestro desarrollo personal. Nosotros crecemos, ¿cierto? Nosotros nos embarcamos en diferentes objetivos personales, objetivos de vida, objetivos familiares, objetivos eh, que también muchas veces son académicos, laborales, ¿cierto? Tenemos muchos, muchos objetivos y la cocina siempre está presente ahí. Siempre, siempre, siempre está ahí, de alguna manera u otra. Nos ayuda a nuestro desarrollo personal porque está presente o porque puede colaborar en ese mismo proceso. La cocina incluso tiene que ver muchas veces con esta capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos y que necesitamos hoy día más que nunca. La felicidad, por ejemplo, está relacionada con la cocina, sin duda. Quizás es un aspecto que también se va a profundizar más adelante. La relación entre la felicidad y la cocina. Vuelvo a repetir tanto el acto de cocinar, las acciones que están vinculadas al cocinar, como también el probar alimentos, ¿cierto? Nos evocan felicidad. La cocina es un arte, sin duda, ya a pesar de que puede que hayan personas que no lo consideren así. Personalmente sí creo que la cocina es un arte. Es un arte fundamentalmente porque está presente nuestra creatividad en todo aspecto, sobre todo en el aspecto intelectual, cognitivo, el pensar, ¿cierto? En qué voy a preparar, qué voy a realizar. Ya tan solo ese hecho cognitivo, reflexivo, ¿cierto? Indica que en el fondo estamos creando algo. Todavía no estoy hablando ni siquiera de lo que es el acto incluso de comprar alimentos, que tampoco es un acto tan cotidiano. El comprar alimentos tiene un simbolismo, tiene un significado, no es importante el lugar donde los compramos, la experiencia de comprar. Eh, Personalmente disfruto mucho de ello, de la experiencia de adquirir los alimentos. En una feria, en el supermercado muchas veces, en un negocio de nuestro barrio. Entonces es un arte por aquello, claro, porque estamos experimentando también eso, comprar los alimentos, trasladarnos al lugar, eh, ver cómo de alguna manera lo hacemos con nuestro presupuesto, qué cosas nos alcanzan con el presupuesto, qué cosas tenemos en el hogar y qué podemos utilizar. Así que desde ese punto de vista es maravilloso. Como decía, el planificar cuál va a ser el alimento del día o cuáles van a ser los alimentos de la semana. Cuando hay más tiempo también, incluso decimos, bueno, durante esta semana la vamos a dedicar a las legumbres o vamos a tener carne o ya comimos tal cosa tal día, entonces para no repetirlo o para reutilizar ciertos alimentos. Entonces son dimensiones muy amplias y que fundamentan y sustentan de que efectivamente la cocina es un arte. O sea, incluso todavía no he llegado a profundizar en lo que es el acto de cocinar, la preparación, que ahí hay un acto maravilloso. Y después está también el probar los alimentos, ya que fueron fruto de esa preparación, donde están presentes muchos aspectos emocionales, se evocan cosas al probar, por ejemplo, o al cocinar, meditamos muchísimo. Eh, Muchas veces el cocinar nos entrega felicidad, nos brinda felicidad. Eh, no sé, hay muchas cosas que están presentes ahí y que seguramente también las vamos a ver
en mayor detalle más adelante. Entonces, volviendo de alguna manera a esta idea de la cocina como un aprendizaje, ¿la cocina es un aprendizaje? Claro, sin duda. Porque la cocina está vinculada también a los cambios. ¿Cuándo aprendemos? Cuando de alguna manera llevamos un proceso personal de alguna manera invariable o que no tiene mayores transformaciones, mayores cambios. Y cada vez que aprendemos algo nuevo ya se generan transformaciones, se genera una dinámica. ¿Ya? Entonces el cocinar implica un cambio, es un cambio siempre, aunque sea una cosa diminuta que cocinamos, ¿cierto? O alguna cosa pequeña que probamos al paso de alguna manera. Voy a poner un ejemplo, o sea, vamos llegando a nuestro lugar de trabajo y no logramos desayunar, pero hay un puesto, hay un lugar donde venden un café exquisito y un sándwich calentito y lo necesitamos porque de alguna manera necesitamos esa energía, necesitamos sentirnos bien y bueno, lo compramos y lo disfrutamos y ya nos cambió el día, o sea, lo cambió completamente. Entonces, la cocina, y hay otros aspectos más que están vinculados con esto también, es un aprendizaje. Ya nos acompaña en nuestros procesos de crecimiento, en nuestros procesos de desarrollo. La cocina, la alimentación, por así decirlo, siempre está. Y fundamentalmente porque eh, el cocinar, ¿cierto? Y el experimentar eh, preparaciones, el experimentar sabores de alimentos, implica experiencias, experiencias que vamos acumulando, que vamos incorporando en nuestra vida. Y bueno, yo siento que la mayoría de esas experiencias son experiencias que son significativas, que son importantes, ¿ya? Es difícil que muchas veces los alimentos o las preparaciones nos evoquen cosas tristes, momentos tristes. No es imposible, claro, no es imposible. Seguramente hay muchas personas que le ocurre eso, pero generalmente pasa todo lo contrario. ¿Ya? Nos evoca cosas inolvidables, maravillosas, que quisiéramos de alguna manera poder abrazar, tenerlas ahí sin que se nos vaya. La cocina tiene que ver mucho con nuestra identidad también. Ahí hay otra dimensión interesante que quizás más adelante se puede desarrollar en otros podcasts, ¿no? Quiero insistir en el sentido de que estoy creando este contenido sin recetas, ya que esto es cocina, no hay recetas. No, no me gustan las recetas, me encantan, ¿cierto? Porque es una guía maravillosa y porque se traspasan de generación en generación, en fin, hay todo un cuento ahí. Pero personalmente no quiero andar la creatividad hasta lo que más puedo, por lo tanto evito algunas guías. Entonces, retomando, estoy tomando aquí un poquito de agüita. Eh, es un aprendizaje, la cocina es un aprendizaje como cuando aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, nosotros aprendemos desde que estamos incluso en el vientre materno, ¿ya? Está muy comprobado aquello. En el juego, ¿ya? El juego también nos permite aprender. Incluso en algunas aulas de niños en etapas preescolar y también en etapas más avanzadas, poco a poco también se ha ido incorporando la cocina desde el punto de vista lúdico. Es que la cocina tiene muchos significados, muchos, muchos, muchos. Siento que debería ser de alguna manera un conocimiento, un aprendizaje, una temática que acompañe la enseñanza preescolar, la enseñanza básica, la enseñanza media, incluso la educación superior. Eh,
sin duda, sin duda. Nos ayuda mucho a crecer. Eh, es un aprendizaje, con la cocina también socializamos, nos comunicamos con otras personas, dialogamos. Eh, el acto de probar algo ya nos implica de alguna manera un mensaje. Nosotros transmitimos cosas cuando cocinamos, ¿cierto? Percibimos cosas también cuando probamos algo. No podemos olvidar que el gusto es parte de los cinco sentidos, ¿ya? Que tenemos las personas. La vista, el tacto, el olfato, el acto de escuchar, el acto de probar. Transmitimos también es un sentido. Eh, Así que bueno, hay varios ejemplos por los cuales podemos fundamentar de que la cocina, ¿cierto? Los alimentos, las preparaciones, nos permiten vincularnos con los demás. Eh, es muy rico cocinar solo, ¿cierto? Reflexionamos mucho, escuchamos música, nos animamos y todo eso. Y es rico también que las personas prueben lo que nosotros estamos preparando. Pero también es muy interesante cocinar con otra persona, ¿ya? Lógicamente con una persona que es significativa, ¿ya? Una persona que queremos, una persona que amamos. Es una experiencia maravillosa cocinar con las personas que amamos, independientemente de que esas personas tengan un desarrollo avanzado de la cocina. Eh, y ahí está el acto de cocinar muchas veces con nuestros padres, con nuestros abuelos, con algún familiar que es importante para nosotros. Como también cocinar con los niños, que vayan aprendiendo esto. Cuando a ellos les surge la necesidad o la motivación propia de cocinar, ¡oh, qué cosa maravillosa! Qué cosa más maravillosa. Ahí hay que tratar de ajustar los tiempos para poder dedicarle el espacio y vivir esa experiencia de una manera consciente para poder aprovecharla. Es muy bonita, la verdad. Eh, Así que bueno, la cocina nos invita a comunicarnos con los otros. A veces conocemos personas por medio de lo que probamos, de la forma como nos alimentamos, ¿cierto? De lo que comemos. Incluso hay personas me pasa personalmente, hay personas con las cuales a veces tengo ciertas distancias, producto de que tal vez no disfrutamos de los mismos gustos, de las mismas cosas, ¿cierto? No, hay personas que tal vez no le dan la importancia, la relevancia que uno muchas veces les da a la cocina. Ahora, ¿podemos analizar la cocina desde perspectivas teóricas? Claro, sí, o sea, entendiendo que la cocina tiene de alguna manera esta vinculación estrecha con el aprendizaje. Entonces, bastaría que tomáramos, por ejemplo, esta idea que tiene Jean Piaget, que es un teórico muy importante de las ciencias sociales, y que se preocupa mucho de este concepto del aprendizaje y lo clasifica y lo profundiza en varias dimensiones. Y Piaget, por ejemplo, vincula el aprendizaje con el origen y el desarrollo de estas capacidades cognitivas. Está estrechamente relacionado con esta capacidad de conocer que tenemos los seres humanos y también biológica y genética. O sea, vincula el aprendizaje con aquello. Pero hay una idea que yo quiero rescatar, ¿cierto? Donde él dice que en el fondo cada individuo, cada persona se desarrolla a su propio ritmo. O sea, somos diferentes, sin duda. Y retomando el tema de la cocina, sin duda somos diferentes. Nos alimentamos diferentes. Ya tuvimos lógicamente infancias diferentes, tuvimos entornos diferentes, personas que nos prepararon los alimentos, por así decirlo, que fueron diferentes. Los aspectos económicos también, lógicamente,
influyen, o sea, sin duda la mayoría de los alimentos los compramos, ¿cierto? Tiene una vinculación con la economía. Eh, pero, pero somos diferentes, o sea, ese es el punto central. Por lo tanto, la importancia o el lugar que le damos a la cocina difiere de cada uno de nosotros. ¿Ya? Y como dice Piaget, en el fondo se desarrolla a nuestros propios ritmos. ¿Ya? Personalmente me ha ocurrido, hay etapas en las cuales no he tenido tanto tiempo para dedicar a la cocina, para poder cocinar, para poder preparar los alimentos y han habido etapas en las cuales he tenido que, lógicamente, comer como muchas personas, alimentos preparados por otras personas, por otras manos, como se dice. Y lógicamente es diferente. Es diferente, tiene sus cosas positivas, lógicamente también tiene sus cosas negativas. Ya nos tenemos que alimentar sí o sí, porque ya sabemos, un médico nos diría de inmediato que si no comemos no sobrevivimos. ¿Ya? ¿Cómo necesitamos alimentarnos, cierto? Nos damos cuenta que la alimentación ha estado desde que somos, en el fondo, conscientes de todo, ¿cierto? De que somos pequeños. Entonces, el recién nacido, por ejemplo, que se alimenta desde el vientre materno con los alimentos que come su madre, muchas veces. No, hemos encontrado experiencias de mamás que en la noche, ya cuando están embarazadas y están tendidas en la cama, de repente comen algo dulce, un chocolate, algo que estimula, y ese bebé se pone feliz en el vientre y comienza a moverse y comienza a estar contento. El bebé percibe todo aquello, ya se está alimentando por medio de la mamá. Y lógicamente después cuando nace y toma de la leche materna, que es maravilloso, o sea, ahí hay todo un tema. eh, eso hermoso que tiene la mujer que es capaz de producir este alimento tan elemental como la leche y cómo es capaz de darle ese alimento eh, al niño, al bebé. Y eso habla de nuestra condición de animales. Lógicamente somos mamíferos y por lo tanto, como otros animales, también nos alimentamos de la leche de nuestra madre cuando somos recién nacidos. Pero eso tiene un simbolismo muy, muy importante. Con el tiempo se ha ido perdiendo. ¿Ya? Hay personas mujeres que le han ido quitando importancia a lo que es la lactancia, pero es tremendamente significativo en el desarrollo del niño, en el desarrollo cognitivo, en el apego. Ahí hay un aspecto interesante. Y después, bueno, y el niño comienza poco a poco a alimentarse de otras cosas, ¿cierto? Ya viene la papilla y vienen otros alimentos y disfrutamos y nos maravillamos de los alimentos que va consumiendo y las sensaciones que tiene. Las bromas que muchas veces las personas le hacen a los niños cuando le dan limón para ver la expresión. Bueno, y ahí hay cosas que son muy bonitas y muy significativas. Entonces, bueno, estas personas, ¿cierto? Nosotros nos adaptamos al medio ambiente y nos alimentamos por medio de la alimentación. Y ahí, por ejemplo, muchas personas tenemos alguien cercano que producto de una enfermedad en el tiempo, producto de una dificultad de salud, ha tenido que obligarse a dejar de consumir ciertos alimentos. Y nos damos cuenta de los cambios que esa persona tiene. Como hay quienes, por ejemplo, se sienten muy afectados emocionalmente de no poder disfrutar de ciertos alimentos y de tener restricciones en el consumo de algunos alimentos o en las porciones o en las cantidades. Creo que es algo triste en realidad, es muy triste
cuando hay personas, y que son muchísimas, ¿cierto?, que producto de diferentes situaciones tienen que regular eh, la alimentación. Ahora, pero es adaptación, o sea, las personas se van adaptando. Hay personas que tienen una mayor capacidad de adaptación a esas restricciones, a esas dietas, a esos cambios, y hay otras personas que tienen una mayor adaptación. Como se denomina teóricamente, es un proceso de acomodación. Tratamos de acomodarnos a las condiciones, las circunstancias. Los sujetos nos ajustamos a- en el fondo a las exigencias que existen en el entorno. Pero es un comportamiento también inteligente. Necesitamos también incorporar algunas experiencias anteriores. ¿Ya? Decimos, chuta, si llevé en algún momento anterior de mi vida, me aguanté, me inhibí, por así decirlo, de consumir tales alimentos o de privarme de ciertas cosas. Hoy día ya a lo mejor puedo hacer un esfuerzo mayor y poder tratar de adaptarme y quizás no me va a costar tanto. También hay ciertos temores a aquello. Entonces, la alimentación también es un mecanismo de asimilación, de acomodación. La alimentación tiene mucho simbolismo. ¿Desde cuándo cocinan los seres humanos? Bueno, los seres humanos, en el fondo, si bien es cierto, no hay registros, porque cocinamos desde que en el fondo estamos en este planeta, por medio de este ciclo evolutivo, desde que somos homínidos, por así decirlo, nos alimentamos desde siempre, pero me pasaba particularmente que ponía mucha atención en la profesora cuando ella imaginaba aquel primer ser humano que tuvo la capacidad, la inteligencia de de asar la carne. Entonces, lógicamente se alimentaba de animales que cazaba por medio de la cacería, ¿cierto? Y por una cosa circunstancial, fortuita, qué sé yo, puso la carne a asar y se dio cuenta que esa carne quedó sabrosa, que quedó diferente, que fue una experiencia distinta y lógicamente comenzó a repetir esa acción una y otra vez y la fue perfeccionando. Entonces, eso, eso es algo que de alguna manera todos en algún momento de nuestra formación, sobre todo en básica, nos preguntamos. Las primeras personas que comenzaron a descubrir este acto de cocinar, esta acción maravillosa de cocinar. Eh, y bueno, habían pueblos también recolectores de frutos, de, eh, de alimentos que encontraban en su camino, y que eran pueblos también nómades. Entonces, ahí también hay una diferencia entre el nómade y el sedentario. Los pueblos nómades, los pueblos transhumantes, como se dice también, son pueblos, son personas que en el fondo están viajando permanentemente. Entonces, la alimentación también se adapta a estos cambios. Bueno, un acto sencillo, por ejemplo, cuando vamos a hacer un viaje, un bus, un viaje largo, entonces nos preparamos y vemos qué cosas llevamos, ¿cierto? O en vehículos, qué cosas llevamos para el camino, qué cosas se pueden adaptar a ese viaje. Claro, porque estamos viajando, estamos en tránsito. Y eso tiene una diferencia con la capacidad de los pueblos de ser también ya no nómades, sino que sedentarios, establecerse en un lugar. Ahí la alimentación también cambia. De hecho, los primeros pueblos que comenzaron a desarrollar la agricultura, por una razón lógica, se hicieron sedentarios. Sedentario no en el concepto de cómo lo entendemos hoy día. Sedentario se le dice a una persona que está muchas veces, mucho rato o mucho tiempo sentada en un sillón, o sin mucha movilidad. No, no. Sedentario originalmente obedece a este concepto de grupos de seres humanos, grupos de personas o sociedades que se establecen fijo en un lugar o con cierta permanencia en un territorio. Entonces eso hace que la alimentación sea diferente porque
cuando los seres humanos descubrimos la agricultura, lógicamente nos instalamos en un lugar porque ahí estaban los cultivos, ¿cierto? Entonces la gente cultivaba su alimento y también criaba animales y tenía mucho más tiempo para cocinar y comenzó a perfeccionar esta acción del cocinar, este arte del cocinar. Y eso cambió, o sea, cambió las dinámicas sociales, cambió muchísimas cosas, incluso en el concepto de familia también tiene un impacto. Bueno, cocinar también, eh, como decía, es un arte. Comunicamos siempre cuando estamos cocinando y comunicamos conscientemente e inconscientemente. Ya hay personas que quizás no se dan cuenta que al cocinar están comunicando algo. Están comunicando, vuelvo a repetir, un sentimiento, están comunicando un estado de ánimo, están comunicando una situación de premura, de apuro, ¿cierto? O de amor. Hoy día me parece muy bien la gente que asocia la cocina con el amor. La gente dice cocino y cocino con amor. Y eso hace que la cocina quede distinto. Claro, porque comunicamos muchas veces esos sentimientos al momento de cocinar, pero bueno, no toda la gente está consciente de lo que está haciendo, lo que está provocando. Hay muchas personas que solamente quieren entregarle felicidad a las personas que les van a preparar esos alimentos. Entonces, ahí yo mismo me pregunto también por las abuelitas, mi propia abuela, ¿cierto? Cuántas experiencias tan significativas, tantas experiencias que me marcaron y que todavía están guardadas y grabadas a fuego en mi mente con las comidas y las preparaciones que ella tenía, con el acto de preparar los alimentos y todo lo que estaba vinculado a eso. Cuántas cosas me evoca, pero también ahora me pregunto si ella estaba consciente de lo que estaba transmitiendo, ¿ya? Y quizás no lo estaba. Ya no digo que esto sea el cocinar un acto reflejo, no, pero quizás en algún momento no imaginó o las abuelitas no dimensionan lo que pueden llegar a marcar la vida de las personas. Entonces, si hilamos un poquito más fino, ¿cierto? Si profundizamos más allá, a pesar de que no lo voy a hacer en este momento tampoco, eh, el cocinar, el probar alimentos, nos permite también entender muchas cosas de la vida. Nos permite entender la vida. ¿Y para qué necesitamos entender la vida? Para aclarar nuestra mente, para sentirnos mejor. Eh, para terminar un poquito con esta idea de la abuelita, mi propia abuelita materna, ¿cierto? Fue tan significativa que yo hoy día todavía le doy vuelta a sus comidas, a sus preparaciones, a lo importante que fueron, a lo significativa en festividades, en momentos sencillos, momentos simples, en la compañía que muchas veces yo como niño o joven le brindé estando a su lado, la alegría que sentía al cocinar. Creo que es algo que voy a reflexionar hasta que me muera, y no tan solo de esa persona, sino que también de muchas otras personas. ¿Y por qué? Porque en el fondo me permite entender la vida en general y la vida de otros y también la propia vida. Entonces la cocina en el fondo nos permite aquello, esa reflexión profunda, esa meditación distinta, por así decirlo. Bueno, entonces la cocina nos permitiría también valorar a las personas, ¿cierto? Nos permite valorar a las personas en un sentido muy profundo. En nuestro día a día nos encontramos con personas
que por diferentes razones uno le pregunta, ¿y tú qué sabes cocinar? ¿Cuáles son tus platos favoritos? Y la persona dice, no, yo cocino muy poco. Y hay muchas personas adultas que dicen, yo en realidad yo no sé cocinar. Y, y bueno, hay personas que en realidad no se cuestionan aquello cuando se les pregunta a otro. O sea, esta persona no sabe cocinar, ya no sabe cocinar, está bien, o sea, como no sabe manejar, por así decirlo. Pero es distinto la cocina. Ya el acto de manejar es mucho más mecánico, es una rutina, en fin. La cocina es diferente. Y es interesante profundizar un poquito, explicarse las razones por las cuales esas personas no aprendieron a cocinar o cocinan muy poco, muy poquito. Y seguramente ahí nos vamos a encontrar tal vez con algunas barreras, puede que aparezcan algunas inseguridades, puede que aparezca también algunos prejuicios, condicionamientos culturales como lógicamente el machismo, ya sabemos. Muchos hombres no aprendieron a cocinar porque no lo consideraron como una labor que era propio de los hombres. Por eso, bueno, ese es un aspecto que se ha hablado mucho, pero en el fondo el machismo, como otros aspectos, son condiciones culturales que van propiciando y construyendo los seres humanos. Entonces, somos diferentes en torno a si no sabemos cocinar, ¿cierto? Si cocinamos algunas cosas y otras no, o si tenemos un desarrollo más elevado o más acabado respecto a lo que es el arte de cocinar. Ahora, em, hay muchos niños y hay muchas personas adultas también que en nuestra cultura le decimos esta persona es mañosa. Esta persona, ¿por qué es mañosa? Ah, es mañosa porque hay algunos alimentos que en realidad no los consume, no le gustan, no le gustan, sobre todo cuando son o hemos sido niños. Hay algunos alimentos que en realidad nos daban asco o visualmente no nos agradaban, porque hay que recordar también que lógicamente la cocina también tiene un componente visual muy importante, incluso vinculado al tacto. Pero cuando somos niños visualmente hay algunas cosas que no nos gustan de buenas a primeras o no nos convencen y podemos pasar años sin probarlas, ¿cierto? Y ya con el tiempo también lo asociamos a ciertos prejuicios, o sea, también está vinculado con ciertos prejuicios. No comemos, por ejemplo, de todo el mundo, de algunas personas en realidad, o personas desconocidas, hay gente que no come, yo no como de esta persona desconocida y eso es válido para algunas personas, para otros no. A veces también queremos probar la preparación de algún alimento de una persona que en realidad no. Tenemos la curiosidad de saber cómo cocina. Eh, pero es interesante saber explorar qué pasó con aquellas personas que no cocinaron nunca y que tampoco tienen interés en hacerlo en el futuro, ¿cierto? O en el corto plazo, mediano plazo. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cierto? La sociedad también construye estas categorías de lo bueno o lo malo. Esta comida es buena, esta comida es mala. Pero finalmente, como todas estas categorías de bueno y malo, es tremendamente subjetivo. Ya una cocina es buena, alguien dice, no, esta cocina es buena. ¿Por qué? Porque le gusta a esa persona, fundamentalmente. O porque no tan solo le gusta a esa persona, sino que también le gusta a su entorno familiar, a su grupo de amigos. Por eso es buena. O porque ahí conoce mucha gente que les gusta, porque tiene que ver con su identidad. Pero eso es subjetivo, o sea, bastaría que viajáramos a otro país, a otra cultura, a otro contexto, y en realidad las cosas que nosotros comemos, que nos gustan, en otro lugar en realidad nadie las prueba, nadie las consume, no son del gusto de las personas. Entonces es subjetivo. eh, y también por estas construcciones individuales que tiene cada persona respecto a lo que percibe, los gustos propios a veces son tan extraños. Hay personas que son muy especiales en términos de sus gustos.
Entonces, ¿qué es bueno, qué es malo en términos de los alimentos? Eso en realidad no va a haber nunca un acuerdo, ya un acuerdo así total. Van a haber muchas personas que van a gustar de algunas cosas y otras no, y así sucesivamente, ¿ya? No sé, en la cocina más tradicional, el pastel de choclo dulce, el pastel de choclo salado. O hay personas que gustan de ambos, ¿ya? Hay ahí incluso grupos fanáticos del pastel de choclo dulce y otros, por el contrario, el pastel de choclo salado. ¿Ya? El pastel de choclo lo comí en mi crianza con mi abuela, con una presa grande de pollo, de pollo de alguna manera criado ahí mismo, ya, o se le ponía muchas veces el huevo entero, ya, y cosa que ahora ya no, lógicamente no se ve. Claro, las construcciones de esta comida tan sencilla, tan elemental como un pastel de choclo, es variada, es amplia, ha tenido también cambios. Hay personas que no les gustan las cosas agridulces, por así decirlo. Ya el pan de Pascua, que también es parte de nuestros alimentos que hemos consumido en algún momento. Hay personas que no les gusta la fruta confitada, por así decirlo, hay otras personas que no les gustan los frutos secos. En fin, hay diferentes gustos en ese sentido, pero en el fondo son subjetivos. Ya no se puede decir de plano esto es bueno, esto es malo. Es muy difícil, prácticamente imposible decirlo en el ámbito de la cocina. Ahora, más relacionado con el acto de cocinar, ¿cierto? La cocina implica muchos aspectos físicos, ya otros aspectos químicos. Los físicos, por ejemplo, los tiempos de cocción. Hay cosas que demoran tal cantidad de minutos, ya por una cosa física, de evaporación, por así decirlo, de algunas cosas que necesitan evaporarse o hidratarse. Eso es físico, pero también hay otros elementos químicos en la cocina. ¿Ya? Los componentes de los alimentos, por ejemplo, ¿ya? O los resultados que se dan cuando mezclamos ciertos alimentos. ¿Ya? Hay ciertos elementos químicos que bastaría con sacar muestras de laboratorio para poder explorarlos con mayor profundidad y hay mucha gente que lo hace. En la cocina francesa eh, se experimenta mucho, los chefs franceses, por ejemplo, en las escuelas de cocina, hay líneas de cocina muy sofisticadas y vinculadas con aquello, donde, por ejemplo, una cocina de restaurante más bien no parece cocina de restaurante, sino que prácticamente parece laboratorio. Eh, He visto, por ejemplo, chefs que son, yo siento que son a veces unos científicos que están experimentando, tienen un carácter mucho más científico en su presencia, en los instrumentos que utilizan, en las ideas, en las formas, en el gusto por probar cosas. ¿Ya? Entonces ahí encontramos cosas que están más estrechamente relacionadas con este perfil científico, experimental, químico, físico de la cocina. ¿Ya? Aquí ahí encontramos elementos también mucho más teóricos. Em, Sabemos que hay algunas preparaciones, por ejemplo, que tienen su tiempo y no se pueden adelantar ni extender en su temperatura o la exposición al aire, y eso lógicamente lo explican estas ciencias que apoyan o sustentan la cocina. Porque la cocina es un, es un conocimiento, es una disciplina desde mi punto de vista y es una ciencia. Es una ciencia porque tiene los componentes del método científico. Mira qué interesante. ¿Y cuáles son los componentes del método científico? Que muchas veces buscamos una verdad, tenemos una hipótesis sobre algo, esa verdad la ponemos a prueba por medio de un método y desarrollamos ese método que está validado, que está consolidado y a veces también que creamos un método, desarrollamos técnicas, desarrollamos instrumentos, experimentamos y logramos un nuevo conocimiento, una nueva verdad. Bueno, eso está presente en la cocina, en todo aspecto. Entonces, yo siento que no sé si todo el mundo, hay muchas personas que lo han visto desde ese punto de vista.
la cocina como una ciencia. Hay que recordar que la diferencia entre un conjunto de conocimientos que son denominados ciencia y otros que no son denominados ciencia es una sola. ¿Y cuál es esa diferencia? Que tengan un método comprobable para poder llegar a un nuevo conocimiento, una nueva verdad. Y la cocina sí efectivamente lo tiene. Eh, bueno, retomando los aspectos mucho más sencillos de esto, ¿cierto? De la cocina, de esta sociología de la cocina, hay ciertas comidas, ciertas preparaciones, ciertos alimentos que dependen de quién los prueba. Hay alimentos que podemos considerar nos quedaron muy ricos, maravillosos, exquisitos, pero depende de quién los va a probar. Hay cosas que a veces preparamos y que tal vez no quedamos tan contentos, tan satisfechos y decimos, chuta, esto no quedó tan bueno, pero lo prueba otra persona y esa persona dice, uy, está exquisito, esto está muy rico, me encantó. Y a veces con nuestra inseguridad decimos, ¿de verdad? No creo, porque no es de mi gusto, le faltó esto, esto. Otra persona no, dice, no te preocupes, está maravilloso, me encantó, me gusta. Y uno se sorprende con aquello, o sea, depende de quién lo va a probar. O, definitivamente a veces también hacemos cosas que lógicamente creemos que son exquisitas y hay personas que no les gusta. Eh, entonces en gusto no hay nada escrito, como dice el refrán. Como decía hace un rato, también a veces somos un poco mañosos, lógicamente no nos atrevemos a probar cosas distintas. Cuando amamos la cocina nos interesamos en saber cómo se recepcionan esos sabores o cómo lograron llegar a las personas quienes en el fondo lo probaron. ¿Ya? Nos interesa saber si logramos agradar muchas veces, si logramos construir una experiencia distinta en la persona o las personas que están probando esas comidas. Eh, en el hogar cocinamos para nuestros seres queridos, lógicamente, para las personas que queremos, para las personas que amamos, y lógicamente queremos agradar a esas personas. Les hacemos cariño, como así se dice, muchas veces con cosas ricas. Queremos que nuestros seres amados, ¿cierto? Que nuestros seres queridos sean felices. ¿Cómo no vamos a querer que nuestro entorno sea feliz, ¿cierto? Sin duda. ¿Y de qué manera lo hacemos? Generando felicidad, generándoles felicidad. ¿Y de qué forma? Bueno, una de las formas es, sin duda, la cocina. Generamos felicidad con aquello. Ah, ¿Cuántas veces hemos querido animar a alguien, tirarlo para arriba, regalonearlo con la comida que más le gusta o tal vez cocinar de acuerdo muchas veces al clima, ¿cierto? Qué sé yo, las humitas, ya sabemos en verano el pastel de choclo, los porotos granados, ¿cierto? Que son cosas tan ricas, la sandía con harina, heladita en verano, ¿cierto? Y ya cuando estamos en días muy fríos, ¿cierto? Esta sopaipilla, la fritura, los caldos que son maravillosas, las cazuelas, en fin, a pesar de que las cazuelas son ricas en toda etapa, ¿cierto? Incluso en los días de calor, en fin. A veces queremos preparar cosas de acuerdo a los días y queremos animar a las personas en relación a eso. Las comidas vinculadas con las estaciones del año, con las festividades, que viene tal festividad, por lo tanto, tenemos que comprar tales y tales alimentos, ¿cierto? Semana Santa, que tiene un significado religioso, la gente aprovecha a comer mariscos, pescados. Quizás más adelante voy a profundizar un poquito más con estas festividades, con los rituales, ¿cierto? La cocina está muy vinculada con aspectos culturales. El cola de mono, el pan de Pascua, lo esperamos en Navidad, ¿cierto? Y lo preparamos también y lo disfrutamos. Y hay gente que dice, yo preparo el mejor cola de mono, el mejor pan de Pascua. Y eso es maravilloso. Yo quisiera probar un cola de mono exquisito, por ejemplo, yo personalmente en invierno. Un día de frío, llegar a mi casa, meterme en el refrigerador y sacar una cola de mono
heladita, aunque haya mucho frío, y cortar un trocito de pan de Pascua y ver una película y disfrutar del calor de una estufa en un día de mucho frío. Qué maravilloso. ¿Ya? Culturalmente, claro, lo comemos mucho más en Navidad, ¿cierto? Las empanadas, lógicamente, comemos muchas en fiestas patrias. Y a veces hay gente que dice, "Uy, voy a contar cuántas empanadas comí en todos los días de fiestas patrias. Uf, muchísimas. Ya, dan muchas ganas de comer, sentimos el aroma en todas las calles, en todos los lugares. Toda la gente la consume. Pero también es un alimento que está en otras épocas del año. Pero tiene ese condicionamiento cultural de que está asociado a esa fecha en particular. Para cerrar este podcast, que quise plantear algunas ideas básicas que ni siquiera las profundicé mucho, sino más bien son ideas que en el fondo no esquematicé o no elaboré previamente, sino que fueron surgiendo a partir de esta reflexión. Bueno, la cocina tiene que ver, como lo decía, con nuestra identidad. Personalmente me crié en una zona que una zona rural, eh, que lógicamente en esa crianza, con mis seres queridos, con mis abuelos, con mis tíos, ¿cierto? Con mi familia extensa, me formé, ¿cierto? Esa crianza, esa niñez, esa juventud es parte muy importante de lo que soy hoy día. Pero también en esa crianza hubieron muchos alimentos que fueron y siguen siendo muy importantes. Eh, el cordero, esa zona donde me crié, que es Villa Prat, personas que siempre hemos comido cordero. Ya alguien está de cumpleaños, un cordero. Llegó la Navidad, hay que comer un cordero a las brasas, hacerlo con tiempo. El año nuevo, un cordero. Las fiestas patrias, en fin, está presente. Lógicamente con los consejos ahí, si comes cordero no tomes agua o tómate algo caliente, en fin, hay gente que en realidad, o tómate una copa de vino, hay gente que en realidad no se preocupa mucho de con qué acompaña el cordero. A mí personalmente me pasa, no me preocupa cómo lo voy a acompañar, si me hace bien o mal, porque lo he consumido siempre. Pero no me doy cuenta que en el fondo, o sí me doy cuenta, pero eso es parte de nuestra cultura, de nuestro territorio. Imaginemos el Maule. El Maule es un territorio muy pequeño, pero la gente de la cordillera se alimenta de una manera, la gente de la ciudad es diferente a la gente de la costa, del secano interior, por así decirlo. Hay territorios que comen mucha legumbre, ya hay territorios donde consumen mucha carne, hay otros que consumen mucho marisco, en fin. Es un tema más profundo, bien interesante. Y bueno, los alimentos vinculados a etapas también, y con esto sí que finalizo, etapas de nuestra vida. Ya hoy día hay toda una moda de poder recordar o rememorar algunos aspectos identitarios de nuestra infancia, juventud, que en el fondo creíamos que eran propios de nosotros, pero también otras personas también los vivieron, los experimentaron. Como por ejemplo los cumpleaños de niños, cuando éramos niños, ¿cierto? Esta típica torta de mamá, de bizcocho, con un merengue hecho en casa, casero, ¿cierto? Recuerdo esas tortas que le ponían unas pelotitas muy duras de mostacilla, pero que eran tortas exquisitas con el típico durazno de tarro picadito y mojadito en la torta. O sea, son tortas inolvidables que muchas personas consumieron y quedaron grabadas en la infancia, en los mismos cumpleaños. Los canapés para los adultos, ¿cierto? Era muy especial y muy sencillo, ese canapé de huevo duro, de cilantro, que era maravilloso, ¿cierto? Que marcó tanto. O esa misma leche con chocolate que nos servían a los niños cuando estábamos en los cumpleaños, en fin. Bueno, voy de alguna manera cerrando esta reflexión, ¿cierto?
Para quien la escucha, lógicamente se ha dado cuenta de que fue extensa, ¿eh? Fue extensa, duró muchos minutos, ¿cierto? Muchos, 54 minutos estoy viviendo hasta el momento, pero no me di cuenta cómo pasaron estos minutos, esa es la verdad. No me di cuenta. Pasaron muy rápido. Y no profundicé en muchos temas vinculados a la cocina. Eh, bueno, agradezco muchísimo el acto de escuchar este podcast. Espero que sea interesante para quien lo está escuchando, que le hayan surgido ahí algunas ideas, algunas cosas también por agregar, por aportar y bueno, y que haya de alguna manera sido una compañía en algún momento del día o de la noche. Así que para quien lo está escuchando, le envío un abrazo enorme y nos estamos encontrando en otro podcast más adelante donde vamos a abordar otro aspecto vinculado a esta sociología de la cocina. Así que nos vemos. Muchas gracias.